Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor a todos. Me siento gozoso de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes y principalmente abrazarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Hermanos, vamos a seguir con la serie que hemos empezado en este mes de octubre sobre el diaconado. He titulado mi mensaje Un siervo con carácter probado. Esto lo vamos a estar viendo en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. El domingo pasado vimos una serie de consideraciones generales que el hermano Luis nos enseñó y el pastor Edgardo también en las dos partes acerca sobre el diaconado. Vimos, por ejemplo, el significado de la palabra diácono. Para aquellos todavía que no recuerdan el significado, diácono prácticamente o literalmente significa servidor. Es el significado de la palabra diácono, servidor. También vimos el origen de este oficio en Hechos capítulo 6. Estuvo muy bien explicado lo que era la historia, cómo fue que nació esta necesidad de este oficio dentro de la iglesia. Y eso lo estudiamos en Hechos capítulo 6. También logramos también observar el ministerio esencial de los diáconos. En muchas ocasiones, hermanos, hay muchas iglesias que conocen pues que existe este oficio de diácono, pero de una manera muy ligera. Solamente la palabra, pero no conocen el origen ni la profundidad sobre este oficio y lo importante que es este oficio dentro de la iglesia local. Los diáconos estaban allí para velar la condición física y material de los hermanos y especialmente de los hermanos necesitados. También los diáconos, aparte de velar por esto, están también para orar, proveer consuelo y dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones. Entonces, en este estudio vamos a ver qué más nosotros podemos exprimir, aprender sobre este oficio de diácono. El ministerio de los diáconos, hermanos, como le decía, surge por la necesidad. Siempre cuando existe algo, tuvo que haber una necesidad. Entonces, este oficio fue por esta necesidad importante y de ciertas viudas. Recordemos que la palabra viudas para los jóvenes niños, las palabras viudas son aquellas esposas que sus esposos llegaron a morir o quedaron solas. Entonces, ellas son consideradas viudas. También, estas viudas que observamos en Hechos capítulo 6 estaban siendo desatendidas en la administración material de la iglesia. Algunas se les daba provisión, otras quedaban sin nada. Entonces a los apóstoles de verdad les preocupó tanto esto y al mismo Señor Jesús que esto lo dejó en su palabra de que estas mujeres viudas deben ser atendidas. Pero los diáconos no simplemente se involucran en la necesidad de los hermanos que la tienen. Los diáconos también deben orar por esos hermanos, deben proveer consuelo, deben proveer dirección espiritual y deben asistir a los pastores en cualquier área que los pastores necesiten, con el propósito de que estos puedan dedicarse más de lleno a la labor de supervisión de la grey. En otras palabras, vuelvo y les comento que desde un inicio muchas iglesias piensan que el diaconado solamente ellos tienen que dedicarse a lo que es el servicio físico, hasta ahí. Pero no, hermano, esto es mucho más profundo y muy en serio lo toma el Señor. La iglesia, hermanos, debe tener mucho cuidado al involucrarse con la elección de nuevos líderes. Debemos estar bien sobrios, bien serios al tomar estas decisiones. Debemos tener mucho cuidado
en que los que ocupen este oficio o esta posición sean hombres debidamente cualificados, hermanos. Y vamos a buscar Hechos, capítulo 6, quizás en medio de la serie de diácono, el oficio de diácono, vamos a estar viendo mucho este pasaje. Así que lo más probable es que ya el día de mañana, cuando se le diga de dónde inició esto, ya ustedes van a saber. No se trata de un oficio que nosotros podemos tratar con ligereza. Un diácono es un oficial, hermanos, de la iglesia, de la misma manera que un oficial lo es un pastor. Simplemente que estos oficios tienen naturalezas distintas. Y eso ya se ha explicado. Pero vemos en Hechos capítulo 6 y principalmente el versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Hermanos, la palabra buscad, esta palabra significa investiguen, escudriñen en medio de esta multitud a 7 varones. Y vamos a ver ahí rápidamente que cuando los apóstoles le dicen busquen a 7 varones, no era simplemente que yo en medio de este grupo comience a llamar a 7 varones de aquí. No, estos 7 varones tenían que tener unos requisitos profundos. Y dice el mismo versículo, dice: estos 7 varones de buen testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Se explicó inicialmente que tenía que ser de una iglesia local. Aquí yo lo conozco a ustedes. Hay una iglesia universal que es en todo el mundo, que son todos los escogidos, que solamente los conoce el Señor Jesús. Pero nosotros nos conocemos aquí en esta iglesia local. Entonces, cuando los apóstoles le dicen busquen a 7 varones de buen testimonio, claro que tenían que conocer a esos 7 varones. Tenían que conocer su trayectoria, su testimonio en medio de la iglesia. Y es por eso que más adelante vemos a esos 7 varones, los cuales fueron escogidos. Entonces, esos varones tenían que tener estos requisitos: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuáles son las cualidades que deben tener estos hombres en primer lugar? La misma palabra lo dice: deben ser, primero que todo, hombres. Valga la redundancia. Tienen que ser hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Nosotros vamos a estar también citando el libro El Diácono del Nuevo Testamento por el autor Alexander. Lo vamos a estar citando en medio del mensaje porque es uno de los libros que nos estamos apoyando para esta serie. Y dice Alexander en su libro: no meramente habilidad práctica o experiencia profesional, no es eso. El diácono no debe ser escogido porque tenga una habilidad práctica o experiencia profesional, sino más bien una prudencia celestial que les enseñe cómo actuar en cualquier emergencia. Es decir, hermanos, gracias a Dios aquí no ha pasado en esta iglesia local, pero puede pasar, hermanos, que pasen situaciones de emergencias. Un ejemplo, y disculpen el ejemplo que tome, pero que una casa se esté quemando. Hermanos, estos diáconos deben ser sabios de cómo poder solucionar ese problema. O pensemos en otro problema de urgencia, mucho más mayor. Necesitamos hombres que tengan la habilidad de, hermanos, ser sabios para poder asumir este problema, para poder resolver este problema. Hay hermanos que ven en iglesias a hombres profesionales, hombres que trabajan, hombres que saben hacer esto y lo otro, pero eso no quiere decir que sean buenos diáconos. Hermano, que en esta iglesia local no dependa las habilidades físicas para escoger a un diácono, sino
la que dice el versículo 3 de Hechos capítulo 6, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia de Cristo no puede sostenerse sin hombres de carácter espiritual que sirvan fielmente en la obra del Señor. En una época, hermanos, donde el liderazgo se mide por habilidad, por quién es más popular. Ahorita estamos en una época así, donde se mide quién es el que se da más a conocer. La palabra de Dios nos recuerda que el verdadero liderazgo cristiano se mide por el carácter y servicio, el dominio propio. Y es por eso, hermanos, que vamos ahora a entrar a 1 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 8. 1 Timoteo, hermanos, vamos a observar que aquí estamos hablando de dos oficios. El oficio de obispo o pastores, que significa lo mismo, y el oficio de diáconos. Ambos son indispensables, pero sus funciones son diferentes. El anciano, obispo, pastor, enseña, supervisa, y el diácono sirve y asiste. Y dice también el libro que estamos tratando, Alexander cita, el diaconado es un ministerio de servicio, no de estatus, una posición de acción humilde y no de poder. Ahí tenemos que estar bastante claro, hermano, que el oficio no requiere solamente de poder. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver los requisitos, hermanos, que el apóstol Pablo menciona aquí para los diáconos. Y en primer lugar, observemos que el texto inicia a sí mismo. Si ven, el versículo 8 dice los diáconos a sí mismo. Y cuando la palabra a sí mismo se lee en un versículo, entonces nos lleva a leer el contexto, a irnos hacia atrás. ¿Por qué empieza diciendo a sí mismo? Y vamos a ver qué dice el versículo 1 de este capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea, y comienza a mencionar, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Comienza a mencionar diferentes requisitos para el obispado. Pero asimismo vemos la importancia de lo que el diácono debe tener también para poder ejercer este oficio. Aquí está diciendo que los diáconos es importante que sea todo lo que se está diciendo al mismo tiempo en el versículo 1 en adelante. También, hermanos, es importante saber de que esto no es opcional, esto no es si yo quiero o puedo. De hecho, en Juan capítulo 3, el Señor Jesús dice: os es necesario nacer de nuevo. Y vemos en el versículo 2, pero es necesario. Hermanos, esta palabra no es opcional, es un mandato. Es necesario nacer de nuevo. Y es necesario que el obispo y el diaconado también cumplan con estos requisitos. Es necesario, es obligatorio que los diáconos y los obispos cumplan con estos requisitos. No es opcional. Así que, hermanos, es importante que ahora sí podamos seguir desarrollando los siguientes versículos con esta
esta idea de que esto se refiere al contexto del capítulo 3. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos de su carácter personal. Su carácter personal. Y sigue diciendo el versículo 8, deben ser honestos. Honestos. Hermanos, esta palabra tiene como significado una persona o un hombre digno, respetable, honorable. Un hombre que se da a respetar, un hombre que también, aparte de darse a respetar, es respetado por la iglesia. En otras palabras, cuando ustedes vayan a fijar o a elegir a un hombre para este oficio, hermanos, como diácono en la iglesia, deben estar seguros de que esta persona no es un individuo ligero. No puede ser un tipo de persona que los demás no lo tomen en serio. No sé dónde escuché una vez que estábamos conversando con unos hermanos y nos decían que en un momento donde se estaban presentando, si no me equivoco, eran los pastores o diáconos. Uno al presentarse se le dijo a la iglesia, ¿cómo ustedes lo conocen a él? Y la iglesia comenzó a decir como chistoso, relajoso. Ya eso desacredita todo, hermano. Porque nosotros, esto es serio, hermano. No es que uno va a ser amargado, sino que esto es serio. El diácono debe mostrarse de manera respetuosa y la iglesia debe respetar al diácono. Porque no estamos, hermanos, en una institución humana, sino celestial. Estamos siendo oficiales puestos por el Señor Jesucristo, aprobados, elegidos por la iglesia en una institución celestial. Entonces es muy importante, hermanos, que el diácono sea una persona respetada. Y como decía, no es que sea una persona amargada tampoco, que siempre tenga la cara amarrada, como se dice. No, sino que es una persona respetada. Y el apóstol Pablo redefine el honor en términos espirituales y morales. El diácono debe ser respetado por su integridad y no por su rango. No es que también se va a respetar al diácono porque es diácono. Porque su oficio es diácono. No. Debemos respetarlo por su integridad, por su carácter, por su testimonio. No sé cuánto le ha pasado que eso se ve hasta en lo laboral, se ve. Que a veces nos acercamos a personas las cuales le hablamos diferente, con mucho más respeto. Licenciado, licenciada, ¿qué tal? Miren, y se le habla con todos los términos de respeto. Pero hay veces que nos acercamos a personas que tienen el mismo puesto y le hablamos diferente. Pero lo más seguro es que esa persona nos ha dado a respetar. No ha tenido un carácter que pueda reflejar ese respeto. Entonces, yo sé que a muchos le ha pasado y así mismo, hermano, lamentablemente pasa en las iglesias. Hay muchos que se le habla de una forma no respetuosa. No nos debemos equivocar, hermano. Debemos tener respeto hacia los oficiales de la iglesia local, porque son puestos primero que todo por el Señor Jesús. Pero asimismo, para que la iglesia tenga ese respeto, el oficial debe tener un buen carácter ante los demás. El diácono debe inspirar respeto por su comportamiento sobrio y no por autoridad. Sigue diciendo el versículo, sin doblez. Hermano, esto viene de una palabra hebrea que se pronuncia dilogus. No sé si lo pronuncio bien, pero es de esa forma, hermano, que esta palabra en su origen podemos ver que significa, es el tipo de persona que dice una cosa hoy y mañana dice otra. A eso se refiere sin doblez. Dice una cosa de hoy y mañana dice otra. O es el tipo de persona que sabe algo y cuando la cuenta la dice de otra forma.
Hermano, esto se refiere que este hombre no debe tener doble lengua, no debe ser hipócrita y no debe ser mentiroso. Es muy triste, hermano, cuando usted sabe algo, usted lo va a contar, pero usted le agrega o le quita. Siempre el ser humano tiende a hacer las cosas a su conveniencia. Si le agrego, me va a ayudar. Ahora, si le agrego, no me va a ayudar, entonces le voy a quitar. Estos oficiales no pueden ser de esta forma. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Decir dos cosas, hablar con duplicidad, no es bíblico, no es bueno. El diácono trabaja en tiene mucho contacto con la gente, sobre todo con personas que tienen problemas. Y hermanos, cuando una persona tiene problemas, dificultad, tiende a desahogarse con esta persona por la confianza y también por el oficio que tiene. Pero es muy triste cuando este oficial toma esto tan privado y lo hace público o lo va hablando por ahí. Eso no debe ser. Pero un diácono que no use bien su lengua va a causar mucho problema en la congregación. Pero mucho problema, hermano, en la congregación. Por eso, como lo dice Santiago, él debe controlar su lengua. Ahora, yo quería, hermanos, también comentarles que estamos predicando sobre el oficio de diácono, pero nada de esto está separado del creyente. No pensemos, bueno, ese es para el diácono, yo puedo tener doblez en la lengua. No, hermano, nada de esto está separado para el creyente. El creyente tiene que también tener su dominio propio y ser un creyente que no sea hipócrita, mentiroso y de doble lengua. Esto también es aplicado a la iglesia. Este requisito es tanto para los oficiales y para los creyentes. Dice Mateos capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo no sé cuánto le ha pasado cuando están conversando y se le escapa algo más y después dice, ¿qué hice? ¿Para qué hablé eso? O a veces la esposa, cuidado, te fuiste un poquito más. O el esposo también a la esposa. O los hermanos entre hermanos, hermano, te fuiste un poquito más. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando estamos conversando, porque a veces decimos más de la cuenta y dice que de esto nada bueno trae. El mismo texto lo dice, de mal procede. Y es difícil, hermano, hasta en lo simple, cuando estamos esperando a alguien o cuando vamos para un lugar y muchos dicen, bueno, eso es cultura del panameño, pero acuérdense que nuestra ciudadanía no es aquí, está en los cielos, nosotros no somos de este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con esos dichos y es aquel dicho, bueno, me están esperando, pero ya les dije que estoy llegando y apenas me estoy bañando. Por lo regular muchos actúan de esa forma, ya estoy llegando y me estoy bañando. Hay que tener cuidado con estas cosas tan sencillas y pedirle perdón a Dios. Y actuar, hermano, es un ejercicio que tenemos que hacer de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, nuestra palabra sea lo que es y no agregar. Hay muchas formas de mentir. Y esta forma de mentir se ve también cuando manejamos la información a nuestra conveniencia. Aunque duele, hermano, a veces decir las cosas. ¿Qué va a decir el hermano? Hermano, discúlpame, me quedé dormido. Discúlpame, se me apagó el teléfono. Discúlpame, no estaba en ese momento cerca. Tantas cosas, hay que ser sincero, hermano. Porque créelo que si tu hermano te escucha y es un hermano maduro, lo va a entender. Pero tengamos cuidado, hermano, y que Dios nos perdone cuando actuamos de esta forma. Y un diácono no puede ser así. En aquellos tiempos del apóstol Pablo, hermano, era muy común manipular las personas en público.
En aquel tiempo manipulaban a las personas en público y eso lo vemos también en el gobierno actual, o los gobiernos, perdón. Manipulan a las personas con palabras a su conveniencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, de que la iglesia se comporte igual. Por eso el apóstol Pablo, por medio de estos textos, prohíbe este tipo de hipocresía dentro del servicio cristiano. El diácono debe ser sincero, transparente, confiable, especialmente al tratar con recursos o asuntos delicados. Asuntos delicados, hermanos. Sigue diciendo el texto, no dados a mucho vino. Hermanos, muchos dirán, pero yo esperaba que en este texto se dijera no al vino. Ya, se dijera no vino y punto. ¿Por qué si lo deja así se puede interpretar, hermanos, también, bueno, pueden tomar un poco de vino? El diácono puede beber vino, se puede malinterpretar. Pero vamos a ver por qué se dijo esto en este contexto. Observemos que en el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, el vino era parte de la dieta diaria. Era como quien dice el chorrerano, el chicheme, que lo toman siempre. O otra bebida que tomen siempre. El vino en ese momento, que era fermentado, no con alcohol, sino fermentado. Ahora, también de esa forma podría también embriagar. No he dicho que no, sí. Pero este vino era utilizado de forma habitual para esos tiempos. Pero el apóstol Pablo le dice, ni aún, imagínense lo importante de este texto. El apóstol Pablo le dice, ni aún ese vino, el cual se consume de forma habitual, no puede usarlo de esa forma. O sea que es peor el texto, es peor el significado. Ni aún ese vino que se utiliza habitualmente lo puede utilizar de esa forma. El abuso del vino, hermanos, sí era asociado en aquellos tiempos, en esas fiestas paganas, de cultos de dioses paganos y conductas inmorales que utilizaban estas personas. Pero el diácono no deben ser hombres dados al exceso de ninguna clase. En otras palabras, hermano, no solamente del vino, sino de ninguna clase puede ser dado al exceso. Deben ser hombres que tengan dominio propio. Entonces, hermano, para que tengamos eso bien claro, el por qué se menciona eso en este versículo. Ese vino que ellos tomaban, hermano, como le decía, era totalmente regular. De hecho, recordemos cuando Timoteo estuvo un poco mal de salud, lo digo parafraseando, el apóstol Pablo le dice, tómate un poco de vino, pero le dice un poco. Ahora, hermanos, vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado, porque no es el que conocemos hoy en día. Sigue diciendo el versículo, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos todavía en el versículo 8, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, aquí había también que tener mucho cuidado porque estos hombres tenían que manejar el dinero, tenían que manejar lo que se le iba a dar a las viudas o a los necesitados. Y si estos hombres eran codiciosos de ganancias deshonestas, lo más probable es que iban a tomar de ese dinero. ¿Y cuál es la raíz de todo mal? El amor al dinero. Hermano, cuando alguien tiene que manejar dinero, tiene que ser una persona de verdad que tiene dominio propio. Porque es muy peligroso cuando se maneja dinero. Por eso este diácono con este oficio tenía que permanecer fiel con las finanzas que manejaba. Tenía que ser honesto de manera definitiva, hermano. También sigue diciendo el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, ¿cómo nosotros podemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia? Hay algo que de verdad no nos deja tranquilos a nosotros mismos.
Y no es tu hermano, no es el que está al lado. Hay algo que no nos deja tranquilo a nosotros mismos y es la conciencia. La conciencia nos culpa, nos acusa todos los días. Todos los días nos acusa y nos culpa la conciencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, guarden el misterio de la fe, guarda lo que has aprendido, guarda las sagradas escrituras con limpia conciencia. Para que no nos esté acusando, para que no nos esté persiguiendo, tenemos que guardarlo con limpia conciencia. Cuando la Biblia habla de misterio, no es más que una verdad que hasta ese momento no había sido revelada. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 7 al versículo 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí dice que estos hombres deben tener una comprensión alta y limpia conciencia de la doctrina revelada por Dios en su palabra. Ellos deben poseer, hermanos, cada vez más ese crecimiento de la verdad obtenida en el Evangelio, en el misterio de la fe de la que ha hablado Timoteo. Dice versículo 16 del capítulo 3 donde estamos en Timoteo, si lo pueden buscar, dice, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, estas son las doctrinas, este es el misterio que estos oficiales deben conocer. Y también no solamente ellos, sino nosotros como creyentes debemos conocer. Limpia conciencia, hermano. Debemos estar libres de la conciencia sin que nos acuse. Sigue diciendo el texto, sean sometidos a pruebas primero, y estos también sean sometidos a prueba primero. Esto no quiere decir, hermanos, que se le da el oficio, la iglesia los escoge y le damos un plazo de 5 meses para que lo conozcamos. No, hermano, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que antes de que se escoja, debe ser probado primero, examinado primero. Que la comunidad, hermano, o que la iglesia observe el candidato antes de nombrarlo, no decisiones apresuradas. Hermanos, cuando escogemos porque nos parece bien o porque lo miramos bien, eso trae mucho problema en la iglesia. Tenemos que escoger de forma bíblica, como la Biblia nos los exhorta. En la iglesia primitiva, hermano, existía el peligro de maestros, hermanos, que traían solamente herejías a la iglesia. En el contexto de Timoteo, vemos que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que esté preparado para esto, por eso, porque se iban a acercar maestros con herejías, con falsa enseñanza. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar preparado. Timoteo, exhorta, reprende. Timoteo, mantén la iglesia en orden. Pero era porque eran hombres ambiciosos, hermano. Y eso se ve hasta el día de hoy, hermano. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto.
Hombres que arman una iglesia en sus casas porque son ambiciosos. No es porque quieran predicar el evangelio, porque quieren brillar. Hombres que se llaman pastores de una forma, hermanos, singular, que ellos mismos se pusieron y listo. Y qué lástima, hermano, aquellas personas que se quedan ahí. Hombres que han dicho ya no, bueno, ya no encuentro nada, no me va bien, voy a abrir una iglesia porque lo he escuchado. Así vivo de las ofrendas. Qué lástima, hermano. Y eso se está viendo aquí, en Panamá. Por eso que la iglesia local debe permanecer, hermanos, aquí, en la palabra de Dios. Para que de verdad, cuando tengamos a estos hombres disfrazados que traen herejías, de una vez parar eso, hermano. Ese proceso de prueba también lo vimos en Hechos capítulo 6. Esos hombres tenían que ser hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría. Eran hombres que ya conocían de antemano. Sigue diciendo el texto, hallados irreprensibles sin reproche. Hermano, yo creo que eso es lo más satisfactorio que tiene un creyente. Y no por los méritos míos, ni de ustedes, sino por los méritos de Cristo. Que nos veamos ante todos, hermanos, hallados irreprensibles. Qué triste cuando perdemos eso. Debe ser bien triste. Pero tenemos que, por la misericordia de Dios, mantenernos de forma irreprensible, sin reproche. Es como cuando en el matrimonio o en el trabajo, donde sea, uno le falla al otro y el otro debe de perdonar, te lo reprocha toda la vida. Así mismo es lo que trae esto, hermano. Por eso que debemos mantenernos sobrios y mantenernos con mucho cuidado de ser irreprensible. Ausencia de acusaciones serias y vida que no estén cerca del escándalo, sino lejos del escándalo. Y créanlo, hermano, que en esos tiempos, en ese contexto, el apóstol Pablo no podía aceptar o llevar a estos oficios a hombres que no cumplan con este requisito, porque iban a ser desechados por el público. Ahora ya pasamos, hermanos, de ver los requisitos personales. Ahora vamos a ver los requisitos domésticos que menciona el texto. Sigue diciendo el versículo 11, y dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanos, este es un versículo que ha traído bastante controversia, bastante discusiones dentro de las iglesias locales. Y de hecho ya ha sido tratado por esta iglesia con los pastores y la iglesia en conjunto, este tema. Pero permítanme, hermanos, ser prudente y presentarles cuáles son las posiciones hoy en día que tienen en cuanto a este versículo. Y vamos a ver dos interpretaciones históricas que tienen en cuanto a este versículo. En primer lugar, pueden ser que esta mujer sea diaconisa, es decir, así como diáconos hombres, también diáconos mujeres. Voy a hablar de las dos interpretaciones. Y también la otra es que este versículo trata de las esposas de los diáconos. Y por eso, hermanos, vuelvo y les repito, déjenme ser justo y presentarle a ustedes también cuáles son las consideraciones que se toman para una y la otra. No voy a hacerlo de forma profunda, solamente voy a dar algunas consideraciones
porque como ya les decía, eso se trató aquí en la iglesia ya. De hecho, ya la iglesia tiene una postura. También voy a concluir en decirla. Entonces, en primer lugar, lo que dicen que sí existe la mujer como diácono, ellos dicen que observan que el texto dice las mujeres a sí mismo. En otras palabras, está tratando de otro grupo. Porque si vemos en el versículo, del versículo 1 adelante, está hablando del obispo, luego los diáconos a sí mismos, ahora está hablando de los diáconos, varones, y luego este versículo empieza hablando las mujeres a sí mismos, sean honestas, y lo demás. También, en segundo lugar, muchas veces se preguntan, ¿por qué razón, si estas mujeres son las esposas de los diáconos, por qué también no se ponen en el texto los requisitos de las esposas de los pastores? ¿Acaso son las esposas de los diáconos más importantes que las esposas de los pastores? También se preguntan, ¿por qué razón, en el contexto, si son esposas de los diáconos y se ponen que deben tener ciertas cualidades, y entonces, ¿dónde están las cualidades de las esposas de los pastores? Que tienen que sostener el ministerio de un hombre que es más demandante que un diácono. También Febe, que es muy famosa, argumentan que si había diaconisa, porque el Nuevo Testamento menciona a Febe, que eso lo ven en Romanos capítulo 16 del 1 al 2. Esto es lo que, algunas de las consideraciones que dicen lo que apoyan, que son mujeres. Pero ahora vamos a ver el argumento de lo que creen que en este texto se está hablando de las esposas de los diáconos. En primer lugar vemos, ellos se preguntan por qué Pablo no dijo más claro la diaconisa. Pueden argumentar que la palabra diaconisa no tiene femenino en griego. Eso lo estudiamos el domingo pasado. La palabra en su origen está hablando de forma masculina, a varón. Y la palabra diácono solamente aparece en masculino. Las mujeres en griego significa tanto mujeres como esposa. Eso lo pueden investigar. Las mujeres en griego significa mujeres y esposas. Y si esas mujeres eran iguales que los diáconos, ¿qué necesidad habría de repetir las mismas cualificaciones de ellos? No tiene sentido. También la razón por la cual se menciona a las esposas de los diáconos y no a la de los pastores es bastante obvio, hermano. Es porque las esposas de los diáconos pueden involucrarse en un momento dado en el servicio de su esposo, de estar atendiendo a la mesa. Mientras que las esposas de los pastores no pueden involucrarse en el ministerio de su esposo. Las esposas no pueden enseñar en público, en la iglesia. De hecho, si leemos el contexto del capítulo 1 y capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo se refiere a las mujeres. No podemos asegurar también que Febe era diaconisa, porque la palabra diácono en griego significa servir. Por lo tanto, hermanos, lo que quiso decir el apóstol Pablo en ese momento, que ella era una servidora, que ella era una ayudante, ella ayudaba a servir. Pero para no quedarme aquí, ¿cuál sería nuestra posición? Nuestra posición, hermano, fue, luego de haber considerado cuidadosamente el texto, porque dimos también plazo de estudio a todos los hermanos que estuvieron presentes, se les dio el plazo de estudio, lo discutimos juntos y hemos concluido, hermano, y creemos que se trata de mujeres entre las cuales se encontraban sin duda alguna las mujeres esposas de los diáconos. En este texto estamos hablando de mujeres de los diáconos. Sin duda alguna, estas mujeres eran las esposas de los diáconos, son sus asistentes y por lo tanto deben tener algunos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos, hermano? Imagínense, dice el apóstol Pablo, y con mucho respeto a las mujeres, pero el apóstol Pablo dice, mujeres
sean honestas, no calumniadoras. Lo que pasa es que los diáconos tenían que tratar muchos problemas muy delicados y lo más probable es que la esposa se iba a dar cuenta porque estaba apoyándolo. Pero Pablo dice, oye, tú también tienes que ser muy honesta y no calumniadora. Tienes que ser muy seria, muy sobria y tienes que ser fiel en todo con tu esposo. No hables más de lo que no tienes que hablar. Esto quiere decir que, hermanos, así como las esposas de los pastores no son pastoras, las esposas de los diáconos no son diáconos. Sigue diciendo en otro texto, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Hermanos, y también antes de seguir con el siguiente versículo, vimos antes al inicio que cuando yo hablaba de las mujeres a sí mismo, ahí no podemos pensar que también sea otro grupo, porque si vemos el inicio del capítulo 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Eso no puede ser aplicable a una mujer. Aquí estamos hablando de hombres. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, las mujeres a sí mismo, está hablando de algunos requisitos que los diáconos tenían que tener y ellas por ser esposas de ellos y estar con ellos, también tenían que cumplir esos requisitos. Seguimos, hermanos. Los diáconos que estamos viendo, hermanos, los requisitos domésticos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Sean maridos de una sola mujer. La moral de ese hombre que ustedes van a elegir en un futuro, dependiendo del juicio final de los pastores, ese hombre, hermanos, en lo tocante a su matrimonio, no puede ser cuestionado. Ese hombre no puede ser cuestionado en su matrimonio. Es un hombre dedicado a su mujer, fiel a ella, no solo sexualmente, sino que vive para esa mujer. Ese hombre, su prioridad es ella. Para ese hombre, su esposa es una reina. Ese hombre tiene que ser totalmente dedicado a su esposa. Si no es así, ese hombre no puede cualificar para ser diácono. Hermanos, ¿cómo podemos tener a un líder que no sea fiel a su esposa? Si no es fiel a su esposa, ¿cómo puede ser fiel para la iglesia? Eso es lógico. Si no es fiel a su esposa, ¿cómo puede ser fiel a la iglesia? Y quiero que sepan, familias representadas aquí, todo empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar. No empieza en la iglesia. No empieza en las escuelas bíblicas. No empieza, hermanos, en los colegios. Todo empieza en el hogar. De cómo tú eres en el hogar, tú vas a poder ser afuera. Y sigue diciendo el versículo, y gobierne bien sus hijos y sus casas. ¿Cómo un hombre que no gobierna bien su hogar puede gobernar una iglesia? Y hermanos, quizás por yo estar en este oficio he conocido muchos ejemplos reales, no son cuentos, son reales, donde hay hombres que actualmente tienen oficio, algunos hasta muchas iglesias lo llaman como copastor, tienen diferentes títulos, los cuales no son fieles a su esposa, no gobiernan bien su casa es un infierno y ahí están liderizando. Hermano, yo conozco que están ahí liderizando a una iglesia. Qué preocupante eso cuando la iglesia, porque aquí es donde la iglesia tiene que estar alerta. Y qué triste cuando la iglesia no conoce el testimonio de ese hombre y se deja gobernar por ese hombre. Que gobierne bien su casa. Este versículo podría quedarme aquí, pero me toca terminar con los otros. Pero aquí es algo también, lo cual muchos han preguntado, si aquí estamos hablando de hijos cristianos o no.
Pero aquí estamos hablando, hermano, de que mientras que estén en tu casa, tú tienes que gobernarlos, sea o no cristiano. Hermanos, nosotros como padres tenemos que tratar, con la ayuda del Señor, mantener el orden en nuestro hogar. Y sobre todo, como lo dice las Escrituras, con nuestros hijos. Dice, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En otras palabras, igual que los pastores, ellos deben gobernar bien sus casas, es decir, ellos deben poner atención a esa empresa que se llama hogar. En muchas ocasiones le he dicho a mi esposa y se lo digo a la iglesia, el día de mañana que ella me observe en algo que no es de verdad agradable ante los ojos de Dios, escandaloso, sea la primera que me acuse. Porque sería hipocresía estar aquí y en el hogar ser otro. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles tanto en el hogar como afuera. Ese liderazgo doméstico debe ser eficaz, debe ser en disciplina, enseñanza y orden. Ese liderazgo es cuando tus hijos están, hermanos, con algunos escándalos y tú simplemente les dices, entra a tu cuarto y ellos vayan tranquilamente. No que hagan berrinche, no que te alcen las manos, te griten. No, simplemente van a su cuarto. Pero eso se logra con un carácter, dominio propio, buen testimonio ante tu familia. Porque si no tenemos buen testimonio ante nuestros hijos, ¿cómo podemos pedirle a ellos que sean de verdad obedientes? Si el cabeza de familia no puede ordenar su propio hogar, sería imprudente confiarle la dirección tanto pastoral, de diácono, dentro de la iglesia. Hermanos, la iglesia es una familia. La iglesia es también familia, es una habilidad para manejar un hogar. Hermanos, esa habilidad como tú manejas el hogar es un indicador práctico de madurez para administrar la iglesia. Dice nuestro autor, Alexander, el hogar del diácono es su primer campo de ministerio. Su forma de tratar a su esposa e hijos revela si es apto para servir a otros. Cuando tenemos el tiempo de rendición de cuenta, acerquémonos a nuestras esposas. Pregúntenle, hablen con las esposas. Hay muchas esposas muy sinceras y dicen cómo sus esposos se están comportando en el hogar. Igualmente hay muchos esposos muy sinceros y dicen cómo sus esposas se están comportando en el hogar. Pero el objetivo de esto no es para que tú vayas a juzgarlos, a hundirlos, sino para que vayas a exhortarlos, a darles palabra, a animarlos. Pero si no gobiernas bien tu casa, no puedes gobernar más nada. Todo empieza en el hogar. Seguimos, hermanos. Dice el siguiente versículo, el 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué precioso es la palabra de Dios. Y qué precioso que el Señor muestra aquí que hay una recompensa para los diáconos. Así como nuestro pastor de pastores, nuestro Señor también dice que hay una recompensa para los pastores. Así también hay una recompensa para los diáconos. Y aquí podemos seguir viendo, hermanos, la importancia de este oficio. Un grado honroso, no un título humano, sino el respeto espiritual que Dios y la iglesia otorgan. Confianza en la fe. El servicio fiel fortalece la fe personal del diácono.
Antes de terminar, quiero ver dos extremos que tienen aquellos aspirantes para diáconos o que deben tener cuidado. Dice el primer extremo, el que anhela este oficio para tener poder y tener control, controlar a la gente. Este extremo se manifiesta cuando alguien desea posiciones de autoridad para ser visto, mandar o tener influencia. Tal persona busca estatus solamente y no servicio. ¿Y dónde vemos ese ejemplo, hermanos? ¿Cuántos recuerdan la serie de Marcos? Donde estaban los discípulos, entre ellos hablando, bueno, yo voy a estar a la derecha, el otro a la izquierda, o yo voy a estar cerca de él, yo soy el que voy a estar a su mano derecha y todo lo demás. Todos buscaban un estatus alto dentro del reino. Y el Señor le dice, no está mal lo que quieren, lo que están pensando, pero esa no es la fórmula. La fórmula es que el que quiere ser primero debe ser el último, el servidor de todos. Qué impresionante, hermanos. Cuando lo hacemos con este extremo de buscar ser solamente conocido, ser controlador, lo que hacen es que le crece solamente lo que es el orgullo, eso trae división y también pérdida de testimonio. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 13 del versículo 12 al 15 estaba lavando los pies de sus discípulos. Es el mejor ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús. El verdadero líder no busca ser servido, sino servir, aunque tenga autoridad. Y vamos a ver el segundo extremo. El segundo extremo dice que el que sirve sin ejercer liderazgo ni decisión. Hay otro extremo, el que quiere ser grande, controlador, y el que dice, no, yo quiero ejercer, pero sin liderazgo y sin decisión. Hermanos, algunos piensan que servir significa no opinar, no liderar o ceder siempre. Hay alguien que se comportó así en un momento dado, y ese fue Aarón, en Éxodos capítulo 32:1, cuando estaban desesperados el pueblo y Moisés estaba en el monte y estaban desesperados que le hiciera un Dios, y él cedió, permitió que ellos hicieran unos dioses que vayan delante de ellos. Él cedió por la presión y fabricó ese becerro de oro. El líder, el que toma este oficio de diaconado, no puede tener este extremo de ceder por alguna presión. El líder, como iniciamos viendo estos requisitos, debe ser sobrio, serio, prudente, dominio propio. Debe ser lleno del Espíritu Santo, debe ser sabio para tomar las decisiones. Por eso que Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál favor estamos buscando? Si agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, cuando nosotros nos basamos en agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Hay que tener un equilibrio en esto, un servicio con carácter firme, y como lo tuvo el Señor Jesús. Filipenses dice que el Señor Jesús, siendo Dios, tenía todo, era el dueño, es el dueño de todo, pero en ese momento, siendo Dios, dice que se despoja de sí mismo, haciéndose en forma de nosotros como un siervo. Imagínense, él tuvo ese equilibrio y nunca perdió la autoridad. Ese es el equilibrio que nosotros debemos tener para poder aspirar a estos oficios. Quiero terminar con unas aplicaciones, hermanos, prácticas para la iglesia. Los diáconos son ejemplos vivos del Evangelio. Ese carácter que ellos tienen inspira confianza y fortalece la unidad.
Su servicio muestra el amor tangible de Cristo. Cuando nosotros, mi persona con el hermano Luis, viajamos a una iglesia en Costa Rica, nos recibió un diácono. Eso fue, hermanos, no sé, no tengo ni palabras para definirlo. Ese hermano se entregó a nosotros, a pesar que tiene sus ocupaciones, su familia, tenía diferentes cosas. De hecho, nos llevó a su casa. Tiene una pequeña empresa de, no sé si se le dice de reloj. Repara tanto relojes antiguos, modernos. Pero él se dedicó ese día a nosotros. Ese es el diácono, hermano, que debe aspirar a ser servidor. El servicio de diáconos glorifica a Cristo. Ahora, cuando el Señor Jesús en Marcos le dice a sus discípulos, el que quiere ser primero tiene que ser servidor de todos, se lo está diciendo, hermanos, a su discípulo y nos lo está diciendo a nosotros como iglesia. No solamente el diácono tiene que ser servidor, sino todo. Es más, si nosotros fuésemos así todos, no hubiese necesidad en la iglesia local. Pero quiero que sepan que eso glorifica a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto estamos practicando esto, hermano? Todo lo que háganlo como para el Señor. Aquellos que quieren aspirar a este oficio, que de hecho es el objetivo, hermano, de esta serie, para que la iglesia conozca cuál es el origen, la naturaleza del diaconado para el momento que tengan que elegirlo. Aquellos que el Señor le ha puesto en su corazón para tener este oficio, sirvan con mansedumbre, pero también con discernimiento y firmeza espiritual. A la iglesia no midan a los líderes por cuanto hablan o mandan, sino por cuanto sirven con integridad. El siervo fiel no busca poder, pero tampoco teme usar la autoridad que Dios le da para bendecir y proteger a su pueblo. Ahora, ¿qué ve la iglesia cuando te observa servir? Quisiera preguntarle. ¿Ven en ti humildad, fidelidad? ¿O ven en ti descuido, búsqueda de reconocimiento? Como aquellos en el mundo que ayudan, toman fotos, publican, dicen. También quisiera preguntarle a todos, no solamente a los diáconos o a los que aspiran a ser diáconos, ¿gobiernas bien tu casa? ¿Gobiernas bien su hogar? ¿Eres de ejemplo de amor y orden en tu familia? ¿Dónde lo podemos ver? Aquí y también cuando nos visitamos. ¿Eres digno de confianza? ¿Podría la iglesia confiarte asuntos espirituales y materiales sin temor? Conclusión. El verdadero diácono no busca ser visto, sino servir. Su grandeza no mide por el reconocimiento humano, sino por su fidelidad silenciosa ante los ojos de Dios. Pablo promete a quienes sirven bien como diácono obtienen honra y confianza. Hermanos, en un mundo que valora la fama, que en un mundo que no, el mundo lee esto y se van a reír, porque el mundo quiere ser primero, el mundo quiere ser los jefes, quieren tener la autoridad, pero que tú le digas que tienes que servir primero, se van a reír, van a rechazar esto. En un mundo tan perverso que ignora la palabra de Dios, hermanos, roguemos a Dios, roguemos al Señor. Iglesia, estamos apuntando para tener diáconos bíblicos.
Iglesia, oren al Señor que levante hombres de fe, probados, íntegros, fieles y sobre todo que reflejen en su vida a Cristo, al siervo por excelencia. El mejor ejemplo que tenemos, el Señor Jesús. En el tribunal de Cristo, muchos diáconos brillarán por su fidelidad. Los pastores se paran en el púlpito y de alguna forma nos conocen. El diácono no se para aquí, nadie lo ve, pero el Señor Jesucristo sí lo ve. Y en el tribunal de Cristo van a brillar. Así también aquellos que sirven a la iglesia, aquellos que no esperan del otro, sino que sirven a la iglesia y lo hacen de manera silenciosa, nadie se da cuenta. No te desanimes, no te sientas triste. No, lo que pasa es que tanto tiempo me he dedicado a limpiar, por ejemplo, pero nadie me reconoce, nadie me dice gracias, hermano. No te sientas triste, desanimado. El Señor te va a reconocer en público. El Señor Jesucristo te va a reconocer en público y de hecho su palabra apoya fielmente a los que sirven a la iglesia de Cristo. También aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que están en este lugar. Si recordamos la enseñanza última que dimos de la serie de Marcos, del ciego Bartimeo, él rogó misericordia por su vida. Él rogó misericordia por restaurar su vista, pero el Señor le concedió restaurar tanto su vista física como su vista espiritual. Hoy yo te digo, aquellos que están aquí y se están examinando a sí mismos, no examinen al de al lado, examínense a sí mismos. Pídanle a Dios misericordia para que restaure su vista espiritual. Y vean la importancia que es servir a la iglesia de Cristo. Oremos, hermanos. Oh Padre de la gloria, santificado sea tu nombre, mi Dios. Oh Dios, que venga tu reino, la tierra, y que se haga tu voluntad así como en los cielos, aquí en la tierra, y no la de nosotros, mi Dios. Mi Dios, esta iglesia local, el Maná de la Esperanza, nos estamos preparando, Padre, para escoger a estos hombres diáconos, los cuales usted nos va a mostrar para que ejerzan este oficio. Pero para eso, mi Dios, te rogamos misericordia, Padre, para que levantes a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabios. Mi Dios, y no solamente para los que aspiran a este oficio, sino también te ruego por la iglesia que esté presente, Padre, de que en sus vidas también deben estar con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Oh Dios, gracias nuevamente porque hemos sido alimentados por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu poderosa palabra, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a no ser oidores, sino hacedores de ella por medio de tu voluntad. Gracias a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.